Bien, hermanos, buenos días otra vez para todos. Es todo un gusto, hermanos, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias al Señor que Él nos da este privilegio tan grande. Y quisiera invitarles a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos al capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7. En esta mañana vamos a continuar viendo la serie expositiva a la primera carta a los Corintios. Y hoy nos corresponde, hermanos, por la gracia del Señor, estudiar del versículo 1 al versículo 9. Esta va a ser la sección que en esta mañana vamos a considerar. Primera a los Corintios, capítulo 7, del versículo 1 al 9. Vamos a darle lectura a este pasaje, luego vamos a orar y luego vamos a meditar en él. Capítulo 7, versículo 1 dice así: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar una vez más a nuestro Señor para encomendar este tiempo a Él. Señor, a ti pedimos en este momento que nos concedas iluminación para entender tu palabra. Gracias por habernos permitido llegar hasta este capítulo 7. Y ahora pedimos, Señor, que también nos concedas el entenderlo y el aplicarlo a nuestra propia cotidianidad. En el nombre de Jesucristo te rogamos esto. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos hasta el momento estudiado 6 capítulos de esta primera carta a los Corintios. Y en los primeros 6 capítulos debemos recordar que el apóstol Pablo lo que ha hecho es corregir algunos de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Ahora, a partir de hoy, entramos en una nueva sección de la carta a los Corintios. Y esta nueva sección empieza a partir del capítulo 7. Esta nueva sección ya no es una corrección, sino que es una respuesta a algunas preocupaciones y preguntas que la iglesia de Corinto tenía. Recuerden que esta es la división más natural de Primera a los Corintios. Los primeros 6 capítulos es una corrección que el apóstol hace a los pecados de la iglesia. Y desde el 7 en adelante es una respuesta a unas preocupaciones que la iglesia de Corinto tenía. La primera de esas preocupaciones que la iglesia de Corinto tenía se va a desarrollar en todo el capítulo 7. Y esa preocupación que la iglesia de Corinto tenía era acerca del matrimonio y de la soltería. Ellos tienen preguntas y están preocupados por resolver y definir algunas cosas sobre el matrimonio y sobre la soltería. Y entonces la sección que nosotros hoy vamos a estudiar va a tratar precisamente del matrimonio.
Y como ustedes pueden observar, el título de esta enseñanza es que el matrimonio es un don de Dios que protege la pureza de los cristianos. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí tiene el propósito de argumentar que el matrimonio es una buena opción para aquellos que quieren tener una pureza en sus vidas. Así que vamos a mirar este pasaje, este capítulo 7, del 1 al 9, en 3 secciones. Primero vamos a ver versículo 1 y 2, luego vamos a ver el 3 al 5 y luego vamos a ver del 6 al 9. Ahora, el matrimonio fue instituido por Dios con varios propósitos. Por ejemplo, podemos pensar en que el matrimonio fue instituido para solucionar el problema de la soledad de las personas. Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. De manera que el fundamental propósito del matrimonio es solucionar el problema de la soledad. Es tener una compañía perpetua en esta tierra y así solucionar la soledad. Una soledad que se agravó por causa del pecado. Pero también podemos pensar en otro propósito como el de representar, el matrimonio es para representar la unión que tiene Cristo con la iglesia. Entonces un matrimonio humano representa el matrimonio que tiene Cristo con su iglesia. Otro propósito del matrimonio, por ejemplo, es engendrar hijos que puedan ser útiles para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Una descendencia piadosa. Y hay otros propósitos. No obstante, el propósito particular en el que Pablo quiere disertar en estos 9 versículos es el propósito de que el matrimonio protege la pureza especialmente en la vida sexual. Ese es el propósito del apóstol Pablo en los versículos del 1 al 9. Así que vamos a mirar, hermanos, que el versículo 1 y 2 nos van a decir un poco qué era lo que estaba sucediendo allí en la iglesia de Corinto. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Noten en primer lugar que estos hermanos de la iglesia de Corinto, y esto solamente es contexto introductorio, hermanos, para explicar algo, habían tomado la decisión de escribirle con toda libertad al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba en el derecho y en el deber de responder a las preocupaciones de estos miembros de la iglesia de Corinto. Y yo solamente quisiera que meditáramos en esto porque los creyentes o los miembros de una iglesia están en el deber y están en el derecho, como hizo la iglesia de Corinto, de preguntar acerca de sus preocupaciones al liderazgo de la iglesia. Y el liderazgo de la iglesia está en el deber de responderle a los miembros acerca de sus preocupaciones, tal como se ve aquí. Así que los hermanos que son miembros de una iglesia o los miembros de una iglesia local deben tener toda la confianza para preguntar acerca de las preocupaciones que tienen. Y eso es lo que nos dice el versículo 1, ¿no? En cuanto a las cosas que me escribisteis, el apóstol Pablo había recibido correspondencia de estos hermanos acerca de la problemática del matrimonio. ¿Y qué era lo que pasaba allí en la iglesia de Corinto? Lo que muy probablemente estaba pasando era que, como vimos hace 15 días, un grupo de los corintios estaban cometiendo fornicación. Estaban en un completo libertinaje y decían, nosotros tenemos libertad en Cristo para cometer fornicación. Y entonces
salió otro grupo que estaba diciendo, efectivamente, la fornicación es mala, pero también toda relación sexual es mala, incluso en los términos del matrimonio. Eso quiere decir que se fueron para el otro extremo, ¿no? Unos decían, podemos cometer fornicación, y los otros decían, es malo cometer fornicación, incluso hay que abstenerse de toda relación dentro de los términos del matrimonio. Entonces Pablo les va a responder aquí que no necesariamente, que no absolutamente lo que están pensando es correcto. Y por eso el versículo 1 nos dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Tal vez esto es lo que está pensando la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto está pensando es que no se debe tocar mujer ni siquiera en los términos del matrimonio, Entonces, lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que el matrimonio es para proteger a los cristianos de la fornicación. Ese va a ser nuestro primer punto. Y es que el matrimonio es para proteger a los cristianos de la fornicación. Entonces ya vimos la preocupación que estos hermanos tenían. Una preocupación de que la fornicación es mala, pero también todo tipo de relación, incluso dentro del matrimonio, no se debe cometer. Y entonces, ¿qué es lo que el apóstol responde? Versículo 2. A causa de las fornicaciones, miren, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, ¿quiénes son los sujetos que están preocupados aquí? Entonces, evidentemente, es un grupo de solteros y solteras que no se han casado y que están en una abstinencia estricta, y Pablo les aconseja, si ustedes, solteros, están cediendo a las fornicaciones, lo que tienen que hacer no es abstenerse de por vida, lo que tienen que hacer es unirse en matrimonio. Y entonces por eso Pablo argumenta a favor del matrimonio diciendo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que Pablo plantea la solución y les dice, la solución no es quedarse solteros de por vida si ustedes tienen problemas con la fornicación o debilidad con la fornicación. Lo que ustedes deben hacer, si tienen estos problemas, es unirse en un matrimonio santo y agradable a Dios. Entonces miren los términos con los que el apóstol describe este matrimonio. Dice, cada uno tenga su propia mujer. Entonces, ¿cómo es el matrimonio según este versículo? En primer lugar, debe ser un matrimonio heterosexual. Noten, Pablo está a favor de que un matrimonio sea entre un hombre y una mujer, heterosexual. No es un matrimonio homosexual, sino un matrimonio heterosexual. Por eso explica que el hombre debe estar con la mujer y la mujer debe estar con el hombre. Así que de ninguna manera la Biblia aprueba lo que hoy los gobiernos están aprobando y lo que las leyes están aprobando, e incluso lo que muchas teologías, lo que muchos teólogos hoy están aprobando, que es un matrimonio o matrimonios homosexuales, incluso en el mismo pastorado. Hay iglesias que hoy en día están ordenando a pastores homosexuales casados en sus iglesias, lo cual es contrario a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Cada uno tenga su propia mujer. Es un matrimonio heterosexual y no homosexual. Ahora, es evidente también que en la cultura griega del primer siglo, los griegos también eran muy licenciosos en cuanto al homosexualismo.
Así que Pablo seguramente puede estar pensando en esta conducta licenciosa cuando escribe su propia mujer y su propio marido. Pero este matrimonio no solamente es heterosexual, sino que este matrimonio también debe ser un matrimonio monogámico. Monogámico. ¿Qué quiere decir esto? Mono significa uno, y gamos, matrimonio, ¿sí? Un solo matrimonio, es decir, una sola esposa o un solo esposo. No es un matrimonio bígamo, que sería dos, ¿no? Dos, o polígamo, más de dos, sino que Pablo dice cada uno tenga su propia mujer, no dice sus propias mujeres, ¿no? Y ella no debe tener sus propios hombres, sino que evidentemente Pablo está a favor de un matrimonio monogámico, es decir, solamente una mujer y solamente un hombre. Y esto es evidente también por el contexto griego. En el contexto griego de Corinto habían personas casadas con varios, había desorden en ese sentido y Pablo entonces tiene que aclarar aquí esto. Pero no solamente es un matrimonio heterosexual, no solamente es un matrimonio monogámico, sino que también debe ser un matrimonio permanente, permanente. Mire lo que dice el versículo otra vez, cada uno tenga, es decir, debe tratar de mantener este único matrimonio en el cual él se ha unido. Así que debe ser un matrimonio permanente, no parcial, ¿no? Hoy en día las personas se casan pensando en el divorcio y no debe ser así. El matrimonio debe ser permanente. En el contexto judío del primer siglo, recordemos que los judíos o un sector de los judíos decían que uno se podía divorciar por cualquier causa se podía divorciar, pero Pablo en otro lugar, y más adelante lo veremos, expone solamente 3 causas lícitas y permitidas para el divorcio. Las demás causas que se salgan de estas, pues no tienen validez para disolver el matrimonio. Pero cuando un matrimonio se disuelve bajo esas 3 causas, entonces el divorcio es válido. Pero este texto dice que el matrimonio debe ser permanente y que debe mantenerse, si es preciso, de por vida. Esa es la solución que Pablo da. Así que, ¿cuál es la solución para las fornicaciones en el estado de soltería? La solución que Pablo da es el matrimonio. El matrimonio es una buena opción para aquellos que no pueden soportar en el estado de soltería las fornicaciones. Ahora, hermanos, es importante notar algo también en el versículo 1 de esta frase. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto es algo que el apóstol Pablo dice aquí. O sea, él está aconsejando 2 cosas. Uno, que no se casen, en el versículo 1. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, no se casen. Y en el versículo 2 está diciendo, cásense. Así que hay 2 opciones. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer? Además de que esto es lo que la iglesia está diciendo, Pablo también lo afirma aquí. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. En este pasaje, el apóstol Pablo en varias ocasiones va a aparecer a favor de estar o de quedarse soltero. Está a favor de quedarse soltero. Por ejemplo, miren el versículo 8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo es como yo? En ese momento Pablo estaba soltero. Así que Pablo parece aquí estar a favor de quedarse soltero, pero al mismo tiempo aconseja casarse. ¿Por qué Pablo está aconsejando aquí que es bueno quedarse soltero? Hermanos, es porque en la iglesia de Corinto había una situación en la cual, al parecer, habían dificultades económicas. Algunos dicen esto. Habían dificultades económicas y por eso Pablo no recomienda
el matrimonio en estas situaciones económicas difíciles. El versículo 26, pasemos allí un momento, dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Miren esa frase, la necesidad que apremia. O sea, había una situación en particular por la cual Pablo está diciendo: es mejor quedarse soltero. Entonces, unos dicen que había una situación económica pésima allí en Corinto. Otros dicen que pronto iba a venir una persecución contra la iglesia de Corinto, así que no convenía casarse, porque la persecución iba a empezar a matar esposos, esposas, y podía dejar hijos huérfanos, entonces no era recomendable casarse. Pero sea lo uno o sea lo otro, el apóstol Pablo está dando las dos opciones. Es decir, ustedes pueden casarse si no soportan el peso de las fornicaciones, o ustedes pueden quedarse solteros si lo pueden soportar. Así que, ¿qué podemos decir de este pasaje antes de pasar a nuestro segundo punto? Lo que podemos decir es que, primero, si tus circunstancias, y hablo a los solteros y a las solteras, en especial a los solteros, si tus circunstancias no son favorables para sustentar y para gobernar o dirigir a una mujer, entonces no te cases, ni siquiera te comprometas, porque tú debes prever tus circunstancias para no entrar en un matrimonio con problemas. Ahora, pero si tú luchas con la fornicación, entonces debes esforzarte para poder sustentar a una esposa y entonces casarte en el Señor. Entonces mire que casarse debe ser un asunto que se debe analizar muy bien. Así que si tú luchas con la fornicación y tienes cómo sustentar a una esposa, entonces tú debes buscar el matrimonio para así protegerte de las fornicaciones. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿cómo es que un matrimonio protege la pureza sexual de los cristianos? ¿Cómo hace un matrimonio eso? ¿Cómo lo consigue? Y entonces eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto, del versículo 3 al 5, es que el matrimonio protege la pureza de los cristianos cuando se mantiene el deber conyugal. Eso es lo segundo. El matrimonio protege la pureza de los cristianos cuando se mantiene el deber conyugal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no porque te casaste de manera mágica las fornicaciones se van a acabar en tu vida, sino que más bien es cuando se mantiene el deber conyugal en el matrimonio que el peligro de las fornicaciones se va a resolver. Así que la pureza se protegerá solo en la medida, escuchen muy bien, en la medida que los cónyuges cumplan habitualmente con el deber conyugal monogámico. Entonces, no es el matrimonio en sí, no es por casarse en sí, sino que uno se casa para poder mantener las relaciones sexuales legítimas que Dios ha ordenado y así protegerse de la impureza sexual. Así que veamos tres cosas del versículo 4 al 5. En primer lugar, veamos la obligación conyugal. La obligación conyugal. En el versículo 4 dice así. Versículo 3, perdón. Dice: el marido cumpla, mira, eso es obligación, el marido cumpla con la mujer el deber, eso es obligación conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Entonces, ¿para qué uno se casa? ¿Para qué uno se casa? Según Pablo aquí, se deben casar en este contexto para cumplir con el deber conyugal. Para cumplir con el deber conyugal. Entonces, el versículo 3 nos expresa esta obligación conyugal. La palabra cumplir que vemos en el versículo 3, cumplir o que cumpla,
es una palabra que se utiliza siempre en los contextos donde hay una deuda, donde hay una deuda. O sea, lo que el versículo está diciendo es, el marido pague su deuda con la esposa y la esposa pague su deuda con el marido. De manera que cuando una pareja se casa, se endeudan. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora deben el deber conyugal al otro. Y siempre que la otra persona reclame esa deuda, quiera ese pago, el otro debe estar dispuesto a pagar esa deuda de manera mutua. Así que Pablo aquí con esta palabra cumpla está diciendo que el deber conyugal es una deuda que se tiene y que se debe pagar, obviamente con todas las consideraciones y con todos los cuidados que uno pueda hacer. Ahora, en el contexto histórico, la idea era que los corintios que estaban casados decían, la sexualidad en el matrimonio es mala, hay que abstenernos. Y Pablo les dice, no, la sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no se deben abstener, sino que deben cumplir con ese deber. Es un deber, es una obligación en este pasaje, ¿no? Porque por supuesto otros pasajes nos hablan del deleite de lo que es una relación sexual, pero aquí la relación se muestra como una obligación, como un deber y como una responsabilidad. Ahora, quisiera hacer una pregunta para meditar en algo, hermanos, con este pasaje, y es que, ¿qué cosas hoy hacen que haya abstinencia del deber conyugal en el hogar? O sea, ¿qué es lo que hace que una esposa no quiera cumplir con el deber conyugal y que un esposo no pueda cumplir con el deber conyugal? ¿Qué cosas producen esto? Ciertamente hay que pagar la deuda, pero ¿qué cuando no alguien de los dos no quiere pagar la deuda? O sea, ¿qué cosas producen esto? Por ejemplo, a veces un esposo que es en el trato con la esposa, el trato en general, áspero, pues va a recibir una negativa de la esposa para el deber conyugal. Un esposo que es áspero no debe esperar recibir un pago del deber conyugal, porque si es áspero, la mujer, ¿cómo va a responder a un esposo áspero? O una mujer que sea rebelde, que sea irrespetuosa con su esposo en los tratos, no puede exigirle el pago al esposo, porque ella no lo está haciendo bien en su vida. O el esposo también puede ser perezoso, simplemente no quiere, o de pronto hay un descuido físico, puede ser eso también, puede haber un descuido físico en ambos. La esposa ha descuidado su físico, el esposo ha descuidado su físico y no hay atracción entre los cónyuges. La esposa se arregla, digámoslo así, yo sé que no les gusta a muchos este término, vamos a usar, se maquilla para salir, pero nunca para estar en casa, como si el mundo fuera más importante que la casa. Y no es así, la esposa debe estar con toda castidad, modestia, organizada en su hogar. Igualmente el esposo debe estar bien en su hogar. O puede ser también que haya enfermedades no tratadas que han llevado a que no se pueda cumplir con el deber conyugal, y los cónyuges deberían poder ir al médico y tratar estas enfermedades que impiden o que producen abstinencias. Hay otras razones, por supuesto, de las cuales no hablaremos aquí. Puede incluso haber infidelidad en el corazón, o puede simplemente haber una ignorancia en el deber. Yo no estoy en la obligación de eso. Bueno, todas estas cosas pueden producir una abstinencia en el deber conyugal, y ciertamente Pablo dice aquí, no, hay que cumplir con el deber conyugal. Ahora, una segunda cosa es la potestad conyugal. Ya vimos la obligación conyugal, ahora veamos la potestad conyugal en el versículo 4. Dice el versículo 4, la mujer
no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo argumenta que los derechos sobre el cuerpo le pertenecen al cónyuge. El esposo es quien gobierna sobre el cuerpo de la esposa, pero también la esposa aquí gobierna sobre el cuerpo del esposo. Así que hay un gobierno mutuo. En este texto hay una igualdad de potestades sobre los cuerpos de los cónyuges. El esposo no puede decir, este es mi cuerpo, y la esposa en el matrimonio no puede decir, este es mi cuerpo. No. El cuerpo de ella ahora pertenece al esposo y el cuerpo de él ahora pertenece a la esposa. Y es por esta razón, por este principio de que los cónyuges se pertenecen al otro, de que no se puede negar el deber conyugal, porque hay una potestad recíproca o mutua en o sobre los derechos del cuerpo del otro. Pero el versículo 5 ahora nos va a decir la negación conyugal. Ya hemos visto la obligación conyugal, la potestad conyugal, y ahora veamos en el versículo 5 la negación conyugal. Leámoslo, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol dice: no se nieguen el cuerpo, no se nieguen el deber conyugal. Es decir, que es pecado cuando un cónyuge, por alguna razón no justificable, está negando o está produciendo la abstinencia sexual. Este hecho era algo que ocurría en Corinto. Los cónyuges que estaban casados en la iglesia de Corinto decían: nos vamos a abstener del deber conyugal, seguramente influidos por la enseñanza gnóstica de que el cuerpo es malo y de que el espíritu es bueno. Entonces, como el cuerpo es malo, no hay que alimentar los apetitos del cuerpo. Pero ciertamente, hermanos, el deber conyugal es algo bueno, es algo que satisface el cuerpo. Es necesario mientras duremos en esta vida aquí. Por tanto, no debemos negarnos en el cuerpo a nuestra esposa, en el caso de los hombres, y al esposo en el caso de las mujeres. Pero hay una excepción. Versículo 5, hay una excepción. Dice: a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, la única razón por la cual en el matrimonio puede haber esta abstinencia es si hay algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, ¿qué podemos meter aquí en esta frase de algún tiempo de mutuo consentimiento? Pongamos un ejemplo. Digamos, un soldado, digamos que un hermano es soldado y tuvo que irse un mes y va a volver dentro de un mes. Ahí tiene que haber un tiempo de mutuo consentimiento en el que la pareja diga: obviamente no vamos a poder cumplir con el deber conyugal, así que debemos separarnos por un tiempo, y debe haber en ese tiempo abstinencia. Pero miren el propósito o lo que hay que hacer cuando se mantiene una abstinencia, por ejemplo en el caso del soldado. Dice: para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, ese mutuo consentimiento debe estar acompañado de una oración sosegada, es decir, diligente, un incremento en la oración, porque el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Así que Pablo está diciendo: mire, si ustedes
dan un tiempo de mutuo consentimiento, eso no quiere decir que no van a ser tentados. Eso quiere decir que van a ser tentados en los pecados sexuales y es preciso que ustedes se dediquen a la intensificación de la oración para que no sean tentados y para que no caigan en pecado. También dice el apóstol ahora, y volved a juntaros en uno, volved a juntaros. Noten el imperativo que pesa en este versículo, volved a juntaros en uno. Es decir, que después de la abstinencia, los cónyuges inmediatamente, lo más urgente que se pueda, deben unirse otra vez en el deber conyugal. Imaginen la escena, llegó el soldado después de un mes de abstinencia y el día que llegó el soldado la esposa se fue de compras. Por supuesto que no. Esta esposa debe estar esperándolo para cumplir con el deber conyugal, para que él no entre en tentaciones. Esa es la idea del versículo, y miren cómo termina el 5, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que Pablo está diciendo es que el que se abstiene va a ser tentado, el que se abstiene del deber conyugal va a ser tentado. Así que por eso Pablo recomienda que el deber conyugal se cumpla urgentemente, lo más habitualmente que se pueda, según las necesidades de cada uno, porque Satanás es el que está más pendiente de la vida sexual de los cristianos para poder introducir las tentaciones. Así que, hermanos, cuando haya una abstinencia obligatoria, que sea por una enfermedad del cónyuge, por un viaje de trabajo, etcétera, etcétera, ¿qué deben hacer los cónyuges? Dedicarse a la oración para evitar las tentaciones fuertes que Satanás deje. Ahora, quisiera decir algo aquí. En un adulterio, ¿quién es el culpable? El que adultera. ¿Estamos de acuerdo con eso? 100%. La culpa del adulterio es del que adultera. Él es el culpable porque eso es pecado. Y quiero enfatizarlo. Él es el culpable. No obstante, hay unos factores, vamos a decir así, que cooperan, que contribuyen a que un adulterio pueda ocurrir. No siempre, soy cuidadoso con mis palabras, no siempre, a veces puede ocurrir. Uno de estos factores que pueden contribuir a que uno de los cónyuges cometa adulterio o fornicación es negarle injustificadamente al cónyuge su necesidad conyugal. Es decir, no quiero estar contigo. Y eso va cooperando. Y si eso es prolongado, eso va cooperando para que uno de los cónyuges satisfaga su necesidad donde no deben. Estamos claros, ¿no? La culpa es del que adultera, pero hay factores que contribuyen a un adulterio. Y lo digo con mucho cuidado. La víctima de adulterio no es culpable del adulterio, pero puede que en el pasado haya contribuido en algo a eso mismo. Por eso, algo que sí puedo afirmar, hermanos, es que en un adulterio, por lo general, los dos están involucrados. Los dos están involucrados de alguna u otra manera. Así que, hermano, hermana, ten cuidado en tu vida matrimonial, porque Satanás, este perverso Satanás, está muy pendiente de nuestra vida conyugal. Muy bien. Hasta aquí hemos visto dos cosas. En primer lugar, hemos visto que el matrimonio es para proteger la pureza a los cristianos. En segundo lugar, hemos visto que el matrimonio protege la pureza cuando se mantiene el deber conyugal. Pero en tercer lugar, lo que el apóstol Pablo nos va a decir ahora, a partir del versículo 6 al 9, es que aunque el matrimonio es para muchos, no es para todos. Aunque el matrimonio es para muchos, no es para todos. Y eso es lo que va a decir ahora a partir del versículo 6. Versículo 6 dice así: mas esto
digo por vía de concesión, no por mandamiento. Bueno, este versículo 6, Pablo está diciendo, esto es un consejo, mas no un mandamiento. Esto que digo es un consejo, no un mandamiento. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que no es mandamiento, sino que es consejo? ¿Sí? Y se han dado por lo menos 3 respuestas, pero al parecer lo que Pablo está diciendo es, casarse no es un mandamiento. Casarse es una opción, pero casarse no es un mandamiento. No es un mandamiento para todos, ¿sí? No es un mandamiento para todos. Es un consejo, porque hay unos a los que no se les puede mandar a casarse. ¿Y quiénes son esos? Los que no fueron creados para el matrimonio. Miremos versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, solteros. Pero, dice Pablo, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay personas que tienen un don para no anhelar matrimonio. Hay personas que tienen, como lo va a decir ahorita, el don de continencia, y para ellos el matrimonio no puede ser un mandamiento, sino solamente un consejo. Así que estar soltero es para los que tienen el don de continencia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Estar soltero es para los que tienen el don de continencia. Y para los que no tienen el don de continencia, ¿cuál es el consejo? Casarse. Ahora, ¿cómo una persona puede saber que tiene el don de continencia y que para él no sería apropiado casarse? Podemos por lo menos identificar 2 principios que van a ayudar a identificar que una persona tenga el don de continencia y que no sea apropiado para él casarse. Pero antes quiero que vayamos a Mateo 19, que es el pasaje donde también habla acerca de este don de continencia que ha sido dado con un propósito en particular, Mateo 19, que es la discusión que Jesús tiene con los fariseos sobre el divorcio y el matrimonio, pero vamos a ver el versículo 11 y 12. Mateo 19, 11 y 12. Y en el versículo 10, los discípulos habían dicho, no conviene casarse. O sea, ellos no querían casarse, pero Jesús les va a explicar un poco más. Versículo 11, entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, hay una capacidad especial para no casarse. Es lo que dice ahí, hay una capacidad para no casarse. Verso 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y miren este último, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, este pasaje nos dice que no casarse, primero, es una capacidad que da Dios. ¿Cuál capacidad? Pues la capacidad de soportar la tentación de las fornicaciones. Es una capacidad que el Señor da para que aquel hermano o hermana pueda soportar las tentaciones y además pueda decir, yo no me veo administrando un matrimonio. Entonces, esa capacidad para soportar las fornicaciones y para decir, yo no me veo administrando un hogar. Pero hay una segunda cosa, y es cuando
una persona dice, yo hallo mi compañía, yo hallo mi complemento en el reino de Dios, en el reino de Dios, sirviendo en el reino de Dios. Y por eso no necesito de una mujer, porque ya mi compañía es el reino de Dios. Entonces, con estos dos principios, uno puede identificar si tiene o no el don de continencia, es decir, una capacidad para soportar las fornicaciones y el haber encontrado en el reino de Dios, en el servicio al Señor, complemento perfecto para no necesitar una esposa. Así que los hermanos y las hermanas solteros de esta congregación deben preguntarse si tienen el don de continencia. Si tienen el don de continencia, entonces no deben casarse, porque pueden hallar su contentamiento sirviendo al Señor en el reino de los cielos. Pero si ustedes son solteros o solteras y les cuesta, batallan con la fornicación, y si ustedes no hallan ese complemento en el reino de Dios, pues para ustedes es el matrimonio. No tienen el don de continencia, no lo tienen de ninguna manera, y entonces deben casarse. Así que el apóstol Pablo, miren lo que dice en versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que el consejo del apóstol es ese: si tienen el don, quédense solteros y sirvan al Señor. Pero si no tienen el don, entonces deben contraer matrimonio para que ustedes no se quemen. Estarse quemando es una referencia a un deseo sexual no apaciguado que fácilmente puede entrar en fornicaciones. Así que si están en ese problema de fornicaciones y si pueden sustentar a una esposa, deben casarse. Por supuesto, no se van a casar solo por eso, pero sí es una muy buena opción y consejo que el apóstol Pablo da aquí para entrar en el matrimonio. Así que, hermanos, hablo a los solteros y a las solteras, deben tener paz en que el Señor ha repartido a ustedes la condición en la que están. Si ustedes no están casados, así lo quiere el Señor. Si ya están casados, así lo quiere el Señor. Si ustedes no tienen el deseo del matrimonio por causa del reino de Dios, eso no es pecaminoso. Ahora, si no quieren el matrimonio porque a ustedes les parece que el matrimonio es patriarcal y machista y denigrante, eso sí está mal. Pero si ustedes rechazan el matrimonio porque no se ven en eso o porque quieren mejor servir de lleno en el reino de Dios, no está mal, no está mal. Pero deben estar en paz, en que el Señor es quien ha repartido tanto el casarse como el don de continencia, y entonces el corazón debe descansar en esta soberana repartición que Dios ha hecho. Muy bien, ahora permítanme concluir repasando y haciendo algunas aplicaciones finales. ¿Qué hemos visto, hermanos, en este pasaje? Hemos visto que el apóstol Pablo dice que el matrimonio es para proteger la pureza sexual de los cristianos. Pero esa pureza sexual solamente se va a proteger en la medida que los cónyuges cumplan habitualmente con el deber conyugal. Y tercero, el apóstol nos ha dicho que el matrimonio no es algo obligatorio para todos, pues hay algunos que tienen el don de continencia y pues no deberían casarse. Así que a los solteros de la iglesia podemos decir lo siguiente: ustedes pueden casarse, tienen la libertad para ello, o pueden quedarse solteros, tienen la libertad para ello. Si buscan casarse, recuerden, no es solamente para poder cumplir con el deber conyugal, sino que hay otras razones, como solucionar tu propia soledad por causa del pecado, representar a Cristo y la iglesia, tener una descendencia piadosa, ser útiles para la sociedad. El matrimonio es para la gloria de Dios. Y mientras se casan estos solteros, deben guardarse de todo tipo de fornicación. Deben orar al Señor para que el Señor les guarde de cometer pecado sexual
antes del matrimonio. Pero a los casados de la iglesia también podemos decirles algo con este pasaje, y es que los casados deben proteger su matrimonio. Los casados deben proteger su matrimonio. ¿Cómo se protege un matrimonio? En este pasaje hemos visto que se protege a través de mantener habitualmente el deber conyugal. No hay que negarse al deber conyugal, hay que hacerlo, hay que buscar la forma de lidiar con esto y de solucionarlo. En el plan de Dios, la sexualidad es algo bueno, es algo delicioso. No solamente es para la reproducción, sino que es para el deleite de los matrimonios que Dios ha ordenado. El matrimonio, recordemos, es un pacto de compañía. Es decir, dos cónyuges juran solemnemente delante de Dios y delante de los testigos que se van a acompañar por el resto de la vida. Eso es un matrimonio, un pacto de compañía. Cristo también ha hecho un pacto de compañía con la iglesia. Cristo se ha comprometido bajo juramento a acompañar, a consolar, a sustentar y a salvar a su esposa, que es la iglesia. Y nosotros somos esa esposa conjuntamente. Nosotros somos esa iglesia con la que Cristo ha hecho pacto. Él siempre está como un esposo para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en nuestras tribulaciones. Así que si tú no tienes un buen esposo o no tienes esposo, bueno, Cristo es ese verdadero esposo. Cristo es fiel, Cristo es amoroso, Cristo es sustentador. Agradezcamos, hermanos, al Señor por el pacto matrimonial que Él ha hecho con nosotros. En ese pacto, Él nos concede gratuitamente todas las bendiciones de la gracia y de la salvación. Él ha hecho todo en este pacto. Él ha vivido una vida perfecta, Él ha muerto en la cruz del Calvario y Él nos está regalando estas bendiciones que Él ganó por medio de la fe. Hay que recibir por medio de la fe estas bendiciones que Él ganó para nosotros. Así que aquellos que aquí todavía no han recibido las bendiciones de Cristo para vida eterna, aquellos que todavía no han entrado en pacto con el Señor, deben hacerlo por medio de la fe. Deben creer en Jesucristo, porque esta gracia del pacto es gratis, es suficiente, es un verdadero amor. Eso es lo que tú necesitas, entrar en pacto con Jesucristo. Si no has entrado en pacto con Jesucristo, tu pacto es con el mundo, tu pacto es con Satanás y eternamente serás condenado en el infierno. Pero si tu pacto es con Cristo, serás salvo por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos, y agradecemos al Señor por su palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú creaste el matrimonio para representar esta relación que Cristo tiene con la iglesia, pero también para guardarnos, Señor, de tanto mal que podemos cometer. Señor, pedimos por los matrimonios de esta congregación, para que tú les concedas el cumplimiento no solo del deber conyugal, sino de todos los deberes que están implicados en un matrimonio. Ayuda a los esposos a ser cabezas, sustentadores, así como Cristo lo es de la iglesia. Ayuda a la iglesia, Señor, a ser sujeta, respetuosa, servidora, ayuda, idónea, así como la iglesia lo es de Cristo. Señor, pedimos también por los solteros y las solteras de esta congregación, para que tú les guardes del pecado de fornicación, para que tú les guardes, Dios, de cometer impureza contra ti, y que les concedas el casarse, que les concedas trabajos, que les concedas profesiones, que les concedas madurez, para que ellos puedan casarse y así salvaguardar la pureza. Señor, gracias te damos por Cristo y por tu palabra, y pedimos por los que están aquí, Señor, escuchando, que tal vez no han hecho pacto contigo, que no han entrado en pacto contigo. Ayúdales, Dios, a tener fe, arrepentimiento
y a entrar en este pacto contigo. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención.